Bien, buenos días. En área del tiempo vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Tenemos que ser puntuales para poder cumplir con los tiempos programados. En esta oportunidad vamos a revisar una enfermedad que muchos piensan que es una enfermedad que ya ha sido erradicada del mundo, que ya no hay casos y que solo lo vemos en las películas clásicas como Ben-Hur. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Una enfermedad altamente prevalente que, como ustedes van a darse cuenta, es más frecuente de lo que realmente se cree, que puede ser diagnosticado incluso con criterios clínicos. Esto requiere una alta sospecha clínica, por supuesto, y la experticia, pues, y el tema de sospechar cuando un paciente viene de zona endémica y el cuadro clínico, que no es difícil de hacer, vamos a poder hacer diagnóstico de lepra en muchos de los casos. Entonces, vamos a iniciar la presentación. Es bastante amplia la diapositiva, pero básicamente son las fotos, que son lo más importante, ver una imagen, como repito, vale más que 100 palabras. Entonces, iniciamos la presentación y acordamos pues que es una enfermedad que se considera de las enfermedades desatendidas a nivel nacional y mundial, y es por eso que no se le da la importancia del caso en cuanto a los recursos que debe tener el manejo de esta enfermedad a nivel de salud pública. Entonces vean cómo acá está una de las tantas enfermedades que son desatendidas y que están acá dentro de este grupo, que son las que están presentes en el país. Entonces es importante recordar que tenemos que tener claro el tema de la necesidad de manejar bien estos casos. Como vemos, es una enfermedad bastante antigua, data de épocas milenarias, desde la época de la India, en el siglo VI antes de Cristo, ya se hablaba de esta enfermedad, la cual se extendió posteriormente hacia Egipto y a China, y es Alejandro Magno quien trae la enfermedad a Europa cuando empieza el tema de sus conquistas y se dirige al Asia y a África, donde trae esta enfermedad hacia el año 327 antes de Cristo. Y a Sudamérica vino por los inmigrantes europeos que, como todos conocemos, llegaron a partir del siglo XVI. Es importante recordar la historia de cómo se disemina esta enfermedad a nivel mundial. Esta es una foto del famoso leprosorio de San Lázaro, el primer leprosorio que fue inaugurado en Lima, justamente para el manejo de estos pacientes, en los cuales se aislaba, pues, y tenían que ser manejados en forma de aislamiento obligatorio en estos establecimientos dedicados especialmente para esta enfermedad. Y quien hizo las primeras descripciones de la enfermedad en el país fue Hugo Peche, quien en 1961 publica pues su libro La epidemiología de la lepra en el Perú, y entonces ahí vemos que empieza a describir cómo se ven los casos que básicamente venían de la Amazonía y que a partir de ahí pues se diseminaron a otros departamentos, ¿no? Entonces ahí vemos que él sospecha que el ingreso de lepra al país fue en la época de la famosa fiebre del caucho, en el cual ingresaron muchos inmigrantes a la selva para la explotación de este recurso, y se cree pues que ingresó por el norte por Ecuador y por el este por Brasil. Y entonces cuando empiezan a aumentar los casos, pues en Lima se funda el primer leprosorio, como le dije, el famoso hospital de San Lázaro. Y esto es lo que le decía de dónde ingresó, cómo ingresó la enfermedad a nuestro país. Y vemos acá que a nivel mundial, pues es un caso bastante marcado. Si bien es cierto, en los últimos años se ha visto una leve tendencia a la disminución, pero de todas maneras, pues estamos muy lejos de llegar a erradicar, cuyo meta era para el 2030 la probable erradicación de la enfermedad. Pues vemos que estamos lejos de ello. Y más aún con el tema de las pandemias y la última que hemos tenido, pues que alteró los recursos dirigidos hacia controlar estas enfermedades. Y entonces, pues es poco probable que se alcance la erradicación completa para el año 2030. Sin embargo, todavía podemos intervenir y generalmente, por ejemplo, en las Américas, la tendencia es a disminuir. ¿Qué tan real será esta información? Porque hay muchos casos que no se reportan, algunos que se autolimitan, y entonces en ese sentido, pues no está claro el tema de si esto es real, pero en general hay una tendencia a la disminución.
mientras que en otros, como por ejemplo el Mediterráneo Oriental, sí se ve un franco aumento de los valores hacia periodos anteriores, que vemos como hay una tendencia al aumento, ¿no? Entonces, en general, está disminuyendo en varias partes del mundo, pero en algunos se ven pequeños rebrotes de la frecuencia de nuevos casos. Y esto es lo que le decía, ¿no? La OMS tenía programado, pues, para el 2030 la posibilidad de erradicar esta enfermedad, pero por supuesto, pues, debido a los problemas que hemos mencionado anteriormente, es poco probable. Además, como dijimos, pues, la mayoría de países no tienen recursos en forma adecuada y, por ejemplo, en nuestro país, lepra pertenece a la estrategia sanitaria de tuberculosis, puesto que es una micobacteria, pero el grueso de los recursos va dirigido contra tuberculosis y muy pocos recursos se orientan hacia lepra. De ahí el tema de la dificultad para tener una intervención mucho más intensa de búsqueda continua en los casos para poder diagnosticar y tratarlos oportunamente. Básicamente los casos que se reportan son pacientes que buscan ayuda, que llegan por casualidad a otros servicios y entonces se les hace las pruebas respectivas y entonces pueden a llegar como una búsqueda pasiva de casos más no activos. Esta es una curva de cómo la lepra se ha mantenido más o menos en forma promedio, 30 casos por año en promedio, aunque en los últimos años, ya a partir de 2020, vemos que la disminución va en franca mejoría. Estamos entre 14 y 15 casos por año, que es lo que se reporta oficialmente en OPS. Esto también lo sacamos un dato de OPS y vemos que, por ejemplo, para el año 2020 se diagnosticaron 16 casos y es importante ver esos temas porque aquí estamos, digamos, en un nivel con ligera tendencia a la disminución, siendo a nivel de Sudamérica Brasil el país que más casos reporta a nivel local. Y esto es algo a nivel de Perú, que es una publicación antigua, pero que mantiene la vigencia en cuanto a la proporción de casos por departamentos y sigue siendo esos 6 departamentos los primeros que reportan casos. A la cabeza Loreto, Ucayali, Amazonas, Apurímac, Huánuco y San Martín son los departamentos en los cuales se reportan casos a nivel nacional. A nivel de Lima llegan pacientes que son manejados, pero derivados de otros departamentos, generalmente de las zonas endémicas. Y aquí Cayetano tiene, por ejemplo, para ese año 2000 tenía ya 15 casos tratados debido a que tiene su instituto de medicina tropical y eran muchos pacientes derivados para manejo. En Lima Sur, por ejemplo, vemos un caso reportado y ahí todavía no se va a decir el Hipólito Unanue porque eso data del 2000 y recién en el 2009 fue el primer caso que manejamos ahí a nivel hospitalario y actualmente ya tenemos 7 casos manejados y reportados oficialmente al MINSA. Vamos a ver más adelante las clasificaciones, pero la clasificación de OMS pues los divide en multivacilar y paucivacilar y el grueso de los casos reportados sigue siendo de tipo multivacilar. Y aquí nuevamente para recordar los 6 departamentos que reportan casos, pero también recordar que algunos otros departamentos se han encontrado algunos casos reportados, pero cuando se hace la investigación epidemiológica se le encuentra que estuvieron o vivieron un tiempo en los departamentos endémicos que ya les ha mencionado. Nuevamente acá, por departamento, por tipo de diagnóstico, siendo Loreto claramente el que tiene mayor proporción de casos. Y aquí, por ejemplo, en estos departamentos podemos ver que ya hay zonas específicas, regiones específicas que se han identificado de cada departamento, que son los focos calientes donde hay más casos reportados a nivel nacional y entonces ya están identificadas las áreas, sabemos dónde se deben buscar los casos. Sin embargo, por el tema de falta de recursos, pues no se hace una búsqueda activa de casos y ese es el problema porque no podemos controlar del todo la enfermedad. Y hablando del agente etiológico, esto es un germen que produce una enfermedad de evolución crónica. Recordar que es causado por Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen, pero recientemente, en 2008, se identificó una variante denominada Mycobacterium lepromatosis en Centroamérica, que también produce el mismo cuadro clínico
y que es una enfermedad, como bien sabemos, que tiene manifestaciones a nivel cutáneo. Sin embargo, la principal alteración que se debe buscar es compromiso de nervios periféricos. Si hay una lesión cutánea, pero si no hay compromiso de nervio periférico, entonces eso pone en tela de duda el tema del diagnóstico de lepra. Definitivamente, sin compromiso nervioso no puede haber lepra. Además, recordar que es una enfermedad de baja virulencia. Como ustedes pueden ver acá, solamente de 10 al 15% de todos los que se infectan de lepra pueden desarrollar la enfermedad, porque también está esto dependiendo de la inmunidad celular. Si un paciente tiene alterado su inmunidad en forma leve o ninguna, o hace una forma asintomática el portador, o hace una forma leve que se puede autolimitar. Pero los que tienen algún trastorno inmunológico ya más importante son los que pasan a la forma multivacilar, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, también no solamente depende de estar infectado, sino el tiempo de exposición. Mientras más tiempo tenemos contacto directo con un bacilífero, por largo tiempo, me refiero de meses a años de contacto, recién aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad, porque un contacto único, pues definitivamente no, uno puede infectarse, pero no desarrollar la enfermedad, y eso es importante mencionarlo. Vean acá cómo es, siendo una micobacteria, la transmisión también es por vía respiratoria. El paciente cuando habla, tose o estornuda, pues espectora estas partículas que podemos inhalar y es la forma como se transmite la enfermedad. Sin embargo, repito, requiere un contacto constante, prolongado con un paciente bacilífero y el huésped tiene que tener un grado de inmunosupresión para desarrollar la enfermedad y hacer la forma más grave de presentación. A nivel del lepra hay varias clasificaciones que vamos a mencionar y una de ellas es la de Rieder y Joplin, que es la que se usó más frecuentemente, pero que es compleja y realmente algunos, incluso médicos no entrenados, pueden tener confusiones a la hora de hacer la tipificación del caso. La clasificación clínica de Madrid también es uno que poco simplificó el cuadro o simplificó el tema de la clasificación entre grupos, pero igual tiene algunas diferencias en cuanto al tema de desarrollar de alguna manera el tema de clasificar en tres grupos o estratificar en tres grupos de lo que es la lepra. Y por último, la más sencilla es la de la OMS, en la cual se cataloga solamente dos grupos, en PAUSI y multivacilar, como ustedes pueden ver acá en el 82. Y a partir de aquí es una de las formas más sencillas de hacer el diagnóstico, vamos a ver más adelante, que incluso con el tema de poder contar el número de lesiones cutáneas, podemos rápidamente poder hacer el diagnóstico de lepra. Vamos a ver más adelante eso con más detalle. Ven acá, por ejemplo, en esta clasificación como la de Ridley y Joplin es, como les decía, compleja porque va desde las formas más severas, que no son las formas lepromatosas, hasta las formas más leves, que son las formas tuberculoides. Y hay formas intermedias como borderline tuberculoide, borderline y borderline lepromatoso, incluso formas indeterminadas que pueden confundirse para irse para ambos extremos de acuerdo al grado de inmunosupresión. Y aquí aprovecho esta diapositiva para tener claro lo siguiente, porque también existen test cutáneos, test que llamamos de intradermo reacción, muy similares al PPD, el cual, por ejemplo, el test de Mixuda se llama así, o el test de intradermo reacción, el cual tiene que ver con el tema pues, de la inmunidad. Si un paciente tiene una alteración de inmunidad leve o ninguna, hará siempre reacción positiva al test de Mixuda cuando tiene contacto con la Mycobacterium lepromatosis o Mycobacterium leprae. Y entonces, definitivamente, esto es un más que diagnóstico, es un pronóstico, porque nos ayuda a clasificar en la forma, pues, pausivacilar, debido a que siempre va a haber respuesta positiva al test de Mixuda en las formas tuberculoides. Mientras que los pacientes con lepra lepromatosa, que tienen mayor alteración de la inmunidad, harán siempre la respuesta negativa al test de Mixuda debido justamente a menor respuesta inmune, ¿no? Y a la inversa, pues si hay menor respuesta inmune, habrá mayor índice baciloscópico, mayor carga bacteriana en las formas lepromatosas y en las tuberculoides habrá mucho menos carga bacilar, incluso es frecuente que encontremos baciloscopía negativa en las formas tuberculoides, ¿no? Vean cómo
Es importante recordar esas características. Así que eso vamos a verlo más adelante. Madrid, por ejemplo, tuberculoide, dimórfica y lipromatosa, un poco más sencilla la clasificación. Sin embargo, aún así podría haber algún tipo de dudas en cuanto a la clasificación. Así que la OMS clasifica a la lepra en dos grandes grupos. La OMS primero pone el grupo de pausa y vacilar, que es de 1 a 5 lesiones dérmicas. Importante, porque solo contamos las lesiones si hay entre 1 a 5. Además, cursan con vaciloscopía negativa porque son pausivacilares, como les mencioné, y tienen inmunidad mínimamente alterada o ninguna. Y aquí está el grupo de las indeterminadas, de las tuberculoides, de los borderline tuberculoides. Pero aquí siempre es importante recordar que tiene que haber compromiso de la sensibilidad en las lesiones y eso tiene que ver siempre compromiso nervio periférico y además él siempre respuesta al té de lepromina o de mixuda porque tienen mínima alteración inmunológica. En cambio, las multivacilares vamos a ver más lesiones, 6 o más generalmente, y aquí sí, siempre con vaciloscopía positiva, está incluido borderline lepromatoso y la lepra lepromatosa, siempre hay compromiso sensitivo de los nervios periféricos y la respuesta al té de lepromina o de mixuda está ausente por alteración importante de la respuesta inmune. Eso recuerda siempre. Entonces, ¿qué lesiones vamos a ver en un paciente con lepra? Los más frecuentes son las máculas, que pueden ser hipocrómicas, o sea, un color más claro que la piel normal del paciente, pueden estar enrojecidas, eritematosas, o finalmente hipercrómicas o más oscuras que la piel normal del paciente, ¿no? Vean esto en la extremidad, por ejemplo, vean esta lesión, una lesión macular hipocrómica, que uno la ve, pues sí, piensa que es una tiña corporis, le da un montón de fluconazol, de clotrimazol, y el paciente no vuelve, a veces desaparece sola, y entonces el paciente nunca se enteró que fue lepra. Y eso hace que se alteren, pues, las estadísticas reales, sobre todo las formas pausivacilares, ¿no? Esta otra lesión, miren, un poco más grande, bordes mal definidos, con otra lesión satélite que tiene acá localmente. Son formas indeterminadas a veces o son formas también tuberculoides que se pueden ver en pacientes con leve alteración de la inmunidad. Uno tiene que investigar trastorno sensitivo del área y si viene de zona endémica, entonces sí la sospecha de lepra es muy alta y podemos ya reportarlo como tal. Esta lesión mucho más evidente con bordes mejor definidos, también hablamos de las famosas lepras pausivacilares. Pero no solamente vemos máculas, también vemos pápulas, que son elevaciones sólidas superficiales menores a 1 centímetro de diámetro. Si son mayores de 2 centímetros, ya le llamamos placas. Y también están los tubérculos, que son lesiones de tamaño y color variable, que vamos a ver algunas imágenes. Esta es una placa, por ejemplo. Vean una lesión tipo placa que se pueden ver en los pacientes con lepra. Acá una más clara a nivel del abdomen, ¿sí? Y vean cómo se ve los bordes sobrelevados y se ve como la parte central como si estuviese carcomida, pues se llama una imagen en sacabocado, que puede también verse en mucha frecuencia en estos casos. También podemos ver este tipo de lesiones hiperqueratóxicas, ¿no? Que impresionan ahí una cicatriz, o estas otras que son los famosos tubérculos. Miren cómo de gran tamaño, tiene, aquí hay más de 6 lesiones, esta es una forma multivacilar de todas maneras, pero vean cómo se pueden ver los famosos tubérculos de los pacientes con lepra. Hay unos tubérculos que son mucho más específicos, que llamamos leproma, que se ven en la forma lepromatosa, y también hay nódulos, pero estos nódulos no se ven a simple vista, pero se pueden palpar cuando hacemos el examen clínico. Y la infiltración, que es el edema, engrosamiento de las extremidades. Vean, estos son los famosos lepromas, ¿sí? Estos nódulos, estos lesiones gigantes que vemos acá en el cuerpo, son los famosos lepromas, típicos de la forma lepromatosa. Acá también vemos nódulos, vemos algunos nódulos de lepromas, etcétera. Y este paciente tiene todo. Vean que hay máculas, vean acá que tiene placas, acá hay un nódulo, pero vean que ese paciente no solamente tiene lesiones cutáneas y hay compromiso de todas maneras sensitivo, sino que este paciente ya tiene compromiso motor. Vean la mano del predicador que tiene alterado acá y ustedes ya saben qué nervio se le está afectado en mano del predicador. No es necesario que yo se lo diga y que recordar su semiología
de la parte neurológica periférica. Entonces, importante recordar esto. Ven acá este tipo de nódulos que se ven a nivel del cuello y sobre todo de pavenos auriculares, y esto no es por casualidad la ubicación. Vemos que la bacteria, si ustedes recuerdan, o en ese momento se los menciono, esta bacteria crece a temperaturas entre 35 y 36 grados centígrados por debajo de la temperatura promedio corporal, que es 37 grados. Por eso que la bacteria busca las zonas más frías del cuerpo y por eso se encuentran más frecuentemente en estas zonas, y de ahí que se hace la baciloscopía en pabellones auriculares, en rodillas y en codos, donde puede ser más factible encontrar el germen. Este paciente tiene de todo, vean nodos, placas, máculas, vean todo el compromiso masivo que tiene a nivel corporal. Pero también vamos a ver que no solamente el compromiso de la piel, sino también a nivel facial hay caída espontánea de pestañas y de cejas, eso se llama madarosis. Todas las zonas con lesiones no sudan, porque hay alteración pues, de la inervación periférica, entonces no suda la zona. Y puede haber presencia de eritema nodoso leprótico, que son nódulos subcutáneos, eritematosos, dolorosos, que pueden acompañarse de fiebre o malestar general, y estos se pueden presentar antes, durante o después del tratamiento incluso. Y la fase leonina, que es la infiltración que se ve en la cara, generalmente en los surcos de la cara se ven más acentuados, y entonces da una cara, un aspecto de cara de león, por eso se le llama fase leonina. Y aquí vemos ambas cosas, ¿no? Vean cómo están bien marcados los surcos, una fase leonina, el paciente sin cejas, sin pestañas. También hay madarosis entonces en un paciente con lepramatosa. También puede haber alteración de planamiento nasal por afectación del cartílago nasal. Y como le dije, no puede haber lepra sin compromiso neurológico. Lo clásico al inicio es la neuritis, porque el nervio se inflama, se engrosa, duele, y eso manifiesta primero trastornos sensitivos y después, ya de forma más tardía, trastornos motores. Uno ve o palpa los nervios engrosados y la sensibilidad se ve alterada, tanto con manifestaciones como parestesias, como hiperestesia, hipoestesia, y en estadios más avanzados incluso puede haber anestesia. Aquí vemos un gráfico de los principales nervios que pueden ser afectados. No son los únicos, por supuesto, pero son los más frecuentes, así que es importante recordarlos. Esto que ven acá, que da la apariencia que uno lo ve, parece que fuese la vena yugular externa. No lo es. Este es el nervio auricular que está tan engrosado que parece una vena y es doloroso y se palpa y se ve fácilmente que está engrosado. Y entonces hay que investigar y palpar, y es la forma como se debe buscar y palpar el nervio radial. Acá vemos cómo se hace la búsqueda del cubital, del mediano, como ustedes saben, pasan por el canal bicipital junto con la arteria radial. Cómo se evalúa el nervio peroneo lateral, el cubital posterior. Eso ustedes recuerdan muy bien su semiología, así que es la forma como buscamos, evaluamos la sensibilidad de esos nervios. Y recordar que hay ya también territorios de inervación específicos en las extremidades, y por ejemplo en la mano, el nervio que tiene más inervación es el anular, que tiene, pues, como ven, inervación del cubital, tiene inervación del mediano, pero también del radial. Es el dedo que más inervación tiene de toda la mano. Y es importante recordar eso. A nivel del pie también recordar esa misma distribución de la sensibilidad. Estos aparatitos se llaman estesiómetros, que son, como ustedes ven, monofilamentos que tienen varios calibres y colores, y de acuerdo a la alteración de la sensibilidad se hace una escala y se puede hacer de alguna manera ver la alteración de la parte sensitiva del paciente, ¿no? No están disponibles en el país, no sé por qué, no son costosos, pero no los tenemos acá. Y entonces, esta es la forma correcta como se hace con el paciente con los ojos cerrados o vendados. Vemos cómo se va aplicando el filamento en la zona o el área que queremos evaluar, y se ve la sensibilidad de acuerdo al paciente. Si mientras más grueso el paciente recién siente el contacto con el filamento, obviamente la alteración es mayor. Por eso es importante que vean el tema del color y el calibre de cada filamento. Hay que ver la fuerza también de la parte muscular, y esta es la forma como se evalúa el aductor del quinto dedo, que es rama del cubital, como ustedes bien recuerdan. ¿Sí? Acá vemos cómo evaluamos los interóseos, sobre todo el primer interóseo, y eso también es rama del cubital.
Cuando vemos evaluación del músculo aductor del cuarto dedo, entonces, perdón, del pulgar, entonces eso de ese nervio, de ese dedo, necesariamente está inervado por el nervio mediano. Recordar eso, es importante. Esto es como evaluamos la musculatura extensora del puño, que también es inervado por el radial. Y a nivel de miembro inferior, cómo se puede evaluar las alteraciones motoras de acuerdo a la inervación de la zona. Acá vemos cómo se evalúa también la fuerza tanto del pie y del tobillo. A nivel facial, por ejemplo, recordar que el nervio trigémino es un nervio mixto que es motor y sensitivo. Y la rama oftálmica, que como ustedes ven ahí, cuando está alterada, puede ser una alteración justamente asociada a la respuesta corneana, o sea, el reflejo corneano. Si está ausente, entonces confirma un daño en la rama oftálmica del quinto par, llamado también trigémino. Puede haber debilidad de la musculatura orbicular de los párpados, que como bien sabemos son ramas del facial. Entonces, hay ptosis palpebral también se puede ver alterado en pacientes con lepra. Pero además, como le dije ya de forma más tardía, hay alteraciones motoras. Entonces, al haber parálisis, daño del nervio de parálisis, y si hay parálisis muscular, hay mioatrofias. Y si se atrofia el músculo, también se retraen los tendones, y eso va generando alteración y pérdida progresiva de parte de la extremidad. El famoso lagoftalmos, que afecta pues una resequedad a nivel corneal que puede incluso causar ulceraciones y entonces opacidades que finalmente pueden llevar a la pérdida de la vista, como en este caso. Vean, miren, tanto el lagoftalmos hubo daño permanente y completo en el ojo izquierdo y parcialmente también el derecho. Vean cómo este paciente tiene acortado algunos de los dedos por alteraciones justamente tardías de esta enfermedad. Ya tiene incluso alteración motora, donde ven la mano en garro. Vean la diferencia con la mano del predicador que pusimos en la otra diapositiva anterior. Pero además hay alteraciones tróficas como hiperkeratosis, como mal perforante plantar, como reabsorción ósea, que es importante recordar. Como es el mal perforante plantar, vean que por la alteración nerviosa el paciente no tiene dolor, se corta, tiene traumatismos, tiene una uña encarnada, no siente dolor y entonces por efecto de la sobreinfección de esos traumatismos o lesiones es que el paciente puede perder parte de las extremidades. Vean aquí como haya perdido ya los dedos y eso es justamente por inicialmente la alteración de la parte nerviosa en lo que corresponde a la sensibilidad dolorosa. Esta es una forma ya grave, una mutilación severa en pacientes que no fueron tratados oportunamente. Vean cómo puede perder la parte de las extremidades justamente por retraso en el diagnóstico y el manejo. Paciente también que perdió prácticamente las dos manos justamente por esas formas tardías. Vean como el daño importante a nivel ocular. Esto se ve en lepra con bastante frecuencia en las formas muy avanzadas. Pero también a nivel de mucosa puede haber manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí rinitis leprosa, el paciente está todo el tiempo congestionado, tiene conjuntivitis, ¿no? Inyección conjuntival evidente asociado, o incluso puede laringitis, el paciente está con disfonía y eso puede originar también manifestaciones de ese tipo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de lepra? Hay varios criterios, pero estos dos primeros hacen el diagnóstico. Primero epidemiológico, ¿no? El paciente viene de zona endémica, ¿sí? Y si ha tenido contacto intra o extradomiciliario de un paciente conocido ya con el diagnóstico de lepra, y obviamente pues tiene además a nivel de criterio clínico, tiene alteración de la sensibilidad o ya de la parte motora o de ambas, entonces definitivamente el paciente es lepra hasta que no demuestren lo contrario. Criterio clínico y epidemiológico suficiente. ¿Sí? Y hay que evaluar pues la sensibilidad, no solamente la dolorosa, porque la dolorosa pues vemos hiperestesia, hipoestesia o anestesia, pero también hay que evaluar la sensibilidad térmica y en ese orden se va afectando primero la térmica, después la dolorosa y finalmente la táctil. Entonces, importante recordar esa orden cronológico de aparición. Estos son dos tubos de ensayo, uno con agua fría y uno con agua tibia. Y entonces, paciente con los ojos vendados, la extremidad, la zona que queremos evaluar, se tiene en contacto con su piel y se le pregunta si siente frío o caliente. El paciente responderá con los ojos vendados si, qué tipo de sensibilidad tiene. Si se altera, pues si se equivoca, obviamente hay alteración de la sensibilidad térmica también. Y ojo, que el agua debe ser tibia y no caliente, pues si ponen agua muy caliente, ustedes van a evaluar el dolor y no la sensibilidad
térmica, así que es importante tener claro ese dato. Así es la forma correcta como aplicamos en la zona que estamos evaluando, paciente con los ojos vendados. La sensibilidad dolorosa con un estilete, un alfiler desinfectado, una aguja esterilizada, se puede hacer esas punciones. Y el paciente también con los ojos vendados se le pregunta si siente o no siente dolor. Y la sensibilidad táctil con veo un filamento ahí de algodón, igual con los ojos cerrados, se le roza en la zona que estamos evaluando y se le pregunta si siente el contacto o no. Después, finalmente, viene el criterio bacteriológico, pero eso ya básicamente es para la clasificación más que para diagnóstico, porque ya con los dos primeros puede ser suficiente. Hacemos la baciloscopía, aislamos el germen y de acuerdo a la cantidad de cruces encontrados, ya también ayuda a la clasificación, como le dije, más que al tema del diagnóstico. Y finalmente, el criterio histopatológico, cuando se le escapó el diagnóstico a todo el mundo y alguien por casualidad dijo, bueno, le haré un examen de esas lesiones, una biopsia, y recién, por este criterio histopatológico, recién se hace el diagnóstico. Y eso no debería pasar en Lima, por lo menos, con todo lo que tenemos a la mano para hacer diagnóstico. Esta es una biopsia de una incisión raspada, el tejido se extrae y se extiende en una lámina y se hace una coloración o fijación, que vemos acá que es muy similar la fijación que se hace y coloración de Ziehl-Neelsen que utilizamos para tuberculosis. Sin embargo, la única diferencia es que para este tipo de tinción no se usa el mechero porque esta bacteria, como dijimos, que es más sensible a la temperatura. Entonces, si secamos las láminas con el mechero, puede destruirse la bacteria y la tinción sale negativa. Entonces, se hace una preparación o tinción similar, pero en lugar de mechero se deja secar al medio ambiente la lámina. Y esta variante se llama pues tinción de Fitte-Baraco. Y entonces podemos hacer o aislar más fácilmente el tema de las micobacterias de tipo atípico, o en este caso de Mycobacterium lepromatosis o leprae, y entonces esa es la forma correcta de hacer la tinción. Esta es una forma como se puede hacer una biopsia punch de una lesión, ¿sí? Se extrae y se envía en fórmula 10% al laboratorio para su análisis y evaluación. También se puede hacer una incisión en los anchos, una forma, y esta es la forma característica de hacer la vaciloscopía, por ejemplo, en pabellón auricular. Una pinza hemostática, ven que el borde distal del pabellón auricular se hace presión constante, se hace una incisión de 1 centímetro más o menos de longitud y 0,3 de profundidad. Y luego con la parte roma del bisturí se hace un raspado perpendicular a la lesión o a la incisión y se extrae poco de linfa, es el líquido claro, se hace el extendido en la lámina y se envía para el tema de la lectura, pero dijimos que no lo flamemos porque puede destruirse el germen. Igual se puede hacer en codos o también en rodillas la misma operación. Y de la forma como se ve en el microscopio, estas imágenes alargadas, rojas que se ven acá, son los famosos micobacterias, pero esa es hay tanta cantidad que vemos estos acúmulos, ¿sí? Vean estos acúmulos que se ven en lepra y que también puede ser una imagen que no se le debe olvidar porque es fácil de determinar en un microscopio. ¿Y cómo se eleva osciloscopía? Una cruz, cuando encontramos 1 o 10 bacilos en 100 campos, pero examinando 100, dos cruces cuando hay 1 a 10 bacilos en 10 campos, examinando 100, tres cruces, 1 a 10 bacilos en un campo, examinando 25, cuatro cruces de 10 a 100 bacilos en un campo, examinando 25, de 10 a 100 cruces en un campo, examinando 25, 5 cruces, y finalmente 6 cruces cuando hay más de 1000 bacilos, o hay esos acúmulos que les mencioné que se ven acá en la diapositiva, y eso se le llaman globias. Y entonces recordar que basta que haga globias también se considera inmediatamente una vaciloscopía de grado 6. El criterio inmunológico es el test de Mixuda, que no es un criterio, como le dije, de diagnóstico, sino más bien de pronóstico y útil para clasificarlo, ¿no? Porque si sale positivo es paucivacilar, si sale negativo es multivacilar. Entonces ayuda en esa clasificación. Es pronóstico porque el paucivacilar hace la forma más leve, pero para diagnóstico no nos sirve mucho realmente.
La forma como se aplica, como le dije, es similar al PPD. Después de algunos días se hace la lectura y de acuerdo al tamaño del labón que forme se dice si tiene positividad o no esta prueba. Diagnóstico diferencial, entonces, neurofibromatosis, santomas, leishmaniosis, linfomas en la forma lepromatosas, puede confundirse en la forma difusa con mixedema, con Cushing, con alopecia, en la forma tuberculoide dimórficas, las tiñas, la psoriasis, pityriasis rosada, pueden confundir fácilmente con esto. Y los indeterminados se puede pityriasis alba, pityriasis versicolor, nevos, vean que todo eso se puede ver en estos casos. Y la reacción leprósica, porque va a ser más adelante cuando el paciente empieza tratamiento, también puede haber una respuesta inmunológica que genera pues una sintomatología evidente, como fiebre, por ejemplo, malestar o empeoramiento de las lesiones. Y entonces eso se puede ver también, por ejemplo, confundirse con salmonelosis, con paludismo, con vasculitis, y todo eso se tiene que evaluar al momento de hacer el diagnóstico diferencial. En la neuritis de la Jenseniana también se puede confundir con neuropatía diabética, intoxicación alcohólica, amiloidosis, ¿sí? Síndrome de túnel carpiano, entre otros. Y el tratamiento, básicamente ya vienen los blisters ya preparados en forma ya estándar. Para adultos, por ejemplo, viene el blister con 28 días de tratamiento. El primer día se da supervisado una dosis de rifampicina y de Daxona supervisado el primer día, y el blister viene con 27 dosis más de Daxona de una tableta por día. En una blister que parece un anticonceptivo, viene numerado por día, o sea, el paciente se le da el primer día de tratamiento supervisado, los demás días se le dice que cómo va a tomar una diaria, y ahí dice, pues está calendarizado por días para que no se confunda. Em, También hay la dosis pues en niños de acuerdo al kilo de peso, pero básicamente son dos drogas de ese tipo de manejo. Se ha hablado también de que ya hay una respuesta menos intensa en este grupo y se plantea que se use la misma terapia del multivacilar, que es terapia triple, pero solo por 6 meses. Son recomendaciones de algunos expertos en algunos casos. Acá, por ejemplo, ya les puse por edad y por peso la dosificación correcta de los dos medicamentos. Y para los multivacilares, como ven acá, son 12 blisters y hay tres drogas. Acá se usa rifampicina y Daxona como el primer caso, y se agrega clofazimina en dosis única el primer día, y luego una Daxona y una clofazimina diario por 28 días hasta completar un blister, y en total 12 blisters. Igual al año hay que hacerle un control al paciente también, sobre todo vaciloscópico, porque a veces requiere prolongar tratamiento hasta 2 años finalmente para la cura definitiva. Eso es importante recordar. Estos son los blisters y esta es la lesión, pues vean como una forma pausivacilar, después de 6 meses de tratamiento, como la lesión mejora. Y este es un multivacilar, como vean como las lesiones del mismo paciente, como la fascia alteró su fascia normal. Después de 12 meses de tratamiento, vean cómo cambió desde el mismo paciente antes y después del tratamiento. Y decía pues que hay reacciones durante el tratamiento, sobre todo la de tipo 1 está asociado principalmente a los pausivacilares y rara vez al multivacilar. Y aquí lo que se ve es que las lesiones se hinchan, se enrojecen, se inflaman y duelen. Y entonces, si hay una compresión brusca de un nervio, puede producir parálisis o anestesia brusca, que esa es una emergencia y hay que descomprimir por el daño permanente que puede haber. Vean cómo está bien engrosado este nervio que parece una vena ingurgitada, ¿sí? A tal punto puede hacer la reacción de tipo 1. Vean también cómo la lesión está mucho más roja, mucho más eritematosa, da la impresión que ha aumentado de tamaño. Vean, el paciente tiene estas placas que ya estaba saliendo, el paciente ya aparentemente mejorando, y de repente aparecen estas lesiones que no es que haya mala respuesta al tratamiento, sino que es una respuesta inmunológica a la terapia. Vean ese tremendo nervio engrosado que parece una vena ingurgitada. Tener claro esos diagnósticos. Estas lesiones que crecen, que en este caso es una neuropatía que se ha vuelto mucho más grande y dolorosa debido a la respuesta de reacción tipo 1. ¿Sí? Entonces vemos que hay varias formas de manifestación. Vean acá, por ejemplo, esa semejante lesión en la zona dorsal. Y acá vemos múltiples lesiones también que se han enrojecido, se han inflamado, son dolorosas justamente por la respuesta generalmente de tipo 1.
Vean lesiones mucho más grandes, eritematosa. Y tratamiento acá es con corticoides, prednisona a la cabeza. Pero recordar, cuando vamos a usar corticoides, tienen que desfocalizar al paciente, dar tratamiento para parásitos, que el odontólogo buscando un acceso. ¿No? Todo eso se tiene que desfocalizar, su placa de tórax, su BK para tuberculosis, todo eso se tiene que hacer un paciente que va a recibir corticoides, por lo menos va a recibir por varios meses, donde se da 1 miligramo por kilo día y se va bajando la dosis de 10 miligramos cada 15 días hasta que se controle la sintomatología. Y esta es la forma como hay que descomprimir quirúrgicamente los nervios cuando se inflaman. Por ejemplo, en este caso el nervio cubital, cómo se tiene que hacer la descompresión del nervio. Y acá igual tenemos cómo se hace realmente la disecación y cómo se hace que el nervio permanezca por fuera de la sutura por un tiempo hasta que pueda inflamar y luego vuelven a la cirugía anterior. Pues si no hacen eso, hay un daño permanente en el nervio. La forma como se hace la evaluación para el nervio mediano, esto también para el nervio peroneo, perdón, para el tibial. Y lo de tipo 2 que vemos principalmente en las formas multivacilares por las formas lepromatosas, en la cual aparecen nuevas lesiones tipo nódulos dolorosos, que es el famoso eritema nodoso leproso, son además eritematosos enrojecidos, pero puede haber fiebre, puede haber también lesión que puede inflamar los nervios, como ya se ha visto. Estos son los famosos, miren, los famosos eritema nodoso leprósico que se ve en un paciente con lepra. Ven acá estos nódulos que aparecen en el miembro superior, ¿sí? Típicos de ese tipo de reacción tipo 2. Acá en la zona, en la zona pectoral, perdón, vean cómo aparecen múltiples lesiones. Algunas están haciendo pústulas ahí por sobreinfección bacteriana. Vean cómo se pueden ver las pústulas por ese tipo de reacción de tipo 2 que se ve en las multivacilares. Acá aparecen más lesiones en las que tenía el paciente, se ve algo como estrellado ahí en la espalda. Acá hay muchas más lesiones nodulares de las que tenía inicialmente antes de tratamiento. Vean las infiltraciones que se ven en los miembros, en este caso el miembro superior. Y esa es una forma grave de presentación poco frecuente, más asociada a Mycobacterium lepromatosis en Centroamérica, donde se ven más estos casos de lo que se llama una, como ustedes ven, una vasculitis necrotizante, hay tejido necrótico en la extremidad bilateral, y esto se llama fenómeno o enfermedad de Lucio, y confirma en la biopsia pues que hay destrucción de vasos sanguíneos, y eso se llama vasculitis necrotizante, que se llama fenómeno de Lucio, conocido por estos casos asociados a esta enfermedad. ¿Cómo lo tratamos? Se ha intentado con corticoides, con AINES. La tasa de eficacia es mucho menor, así que el tratamiento de elección sigue siendo talidomida, pero hay que usarlo en el sexo masculino, sexo femenino hay que restringirlo o asegurarnos que tenga un método anticonceptivo muy eficaz porque esto puede originar malformaciones. Talidomida inicialmente se produjo a nivel nacional hace más de 20 años, en los cuales se mencionaba que ese medicamento fue hecho para justamente hiperemesis gravídica. Iban bien, las gestantes dejaban de vomitar, pero después se dieron cuenta que empezaron a nacer con malformaciones. Y eso se hizo la primera evaluación y eso lo hizo, en estos casos, se midió pues, la eficacia comparada con los demás medicamentos, incluyendo pentoxifilina, y la talidomida sigue siendo eficaz, pero asegurando nuevamente que haya anticoncepción adecuada si lo usa en sexo femenino, debido a que hay teratogenicidad completamente confirmada. Vamos a empezar de 100 a 400 miligramos diarios y se puede ir bajando progresivamente de forma semanal. Vamos bajando 100 miligramos de 100 en 100 hasta que se controle el episodio. Este es un caso interesante que manejamos en el hospital. Para ir terminando, son algunos casos que les voy a mencionar. El primer caso que llegó, miren las múltiples lesiones que tenía en el tronco. El paciente llegó a medicina interna, se hospitalizó, pero no le hicieron el diagnóstico. Como no mejoraba, se fue a una dermatóloga, le hizo una biopsia y ella es la que hace el diagnóstico de lepra por criterio anatomopatológico, como le dije que era el último que se debe hacer.
pero clínicamente nadie lo pensó. Y miren el paciente cómo tiene ausencia de cejas, de pestañas, tiene la famosa fascia leonina, tiene un ligero lagoftalmo ya en el ojo izquierdo. O sea, todo esto no lo vieron los colegas, a pesar de ser especialistas. Como les digo, a cualquiera se le escapa la paloma cuando no hacemos la alta sospecha clínica. Este paciente, miren las lesiones también en miembros inferiores. No solamente tenía alteraciones de tipo sensitivo, sino también motor. El paciente que había sido independiente total y que era agricultor, llegó en silla de ruedas porque no podía caminar. Las lesiones en el abdomen que no se ven claramente. Y acá está en el muslo también parecía pues un mármol su pierna, lleno de lesiones, se palpaban bien las infiltraciones típicas que están del libro. Entonces, ¿qué más podíamos pedir a este paciente? Pero nadie hizo el diagnóstico hasta que vino con su biopsia de piel. Eso fue lo preocupante. Entonces le hicimos el diagnóstico, lo tratamos y ya un año después del tratamiento, vean cómo las lesiones han mejorado, tanto en miembros inferiores como superiores, pero todavía se veía infiltración de los miembros superiores y entonces la infiltración se ve claramente acá, aunque menos intensa que antes del tratamiento. Y vean que algunas lesiones también maculares no desaparecen del todo, por eso que sospeché que todavía no estaba curado. Pedí la ampliación un año más de tratamiento, pero me informó el Ministerio de Salud que sí procede siempre y cuando sea evaluado por el experto. Y él vino, evaluó el caso, le tomó vaciloscopías en la oreja y le encontró todavía dos cruces después de un año de tratamiento. Entonces se decidió, entonces con la autorización de ellos, de darle un año más de tratamiento. Y al año, miren cómo el paciente ya estaba mejor, vean cómo ya le estaba empezando a crecer las cejas en el lado izquierdo. Pero si ustedes se dan cuenta, notan un color medio rojizo en la piel. Ese color medio cobrizo es un color que es una reacción adversa, pero que no es grave y que no requiere suspensión de la clofazimina, que produce fotosensibilidad. Y entonces el paciente se expone al sol y se pone así rojo, pero que revierte una vez que deje tomar el medicamento. Vean cómo el abdomen todavía hay lesiones, aunque mucho menores, igual en el tronco. Y este es otro paciente venezolano que tenía estas lesiones, vean, papulares a nivel del mentón, en la frente, en miembros superiores y en miembros inferiores. Como ustedes ven, tienen más de 6 lesiones. A este le hicimos su vaciloscopía, salieron 5 cruces. Este es un paciente peruano, estas lesiones en la nariz, pero lo más característico era que tenía también infiltración cervical y estas lesiones bien típicas, imágenes sacabocado, que se describen clásicamente en ese tipo de lepra. Característicos esas lesiones. ¿Ven? Tanto en el tronco, la parte frontal como dorsal, tiene esos problemas. Y entonces ya a este paciente le hemos dado 2 años de tratamiento y también ya ha sido dado de alta. Este es un paciente con una lepra de tipo tuberculoide. Miren, una sola lesión grande con una lesión más pequeña. Esta marca aquí es una biopsia que le hicieron, porque también fue un paciente que vino con diagnóstico de lepra, pero con biopsia, porque nadie sospechó su cuadro. Y entonces, con resultado positivo de lepra, le dimos tratamiento durante 6 meses y vemos que prácticamente a los 6 meses desapareció la lesión. Eso durante el tratamiento instaurado. Vean las diferencias claramente. Este es el paciente también venezolano con mal perforante plantar. Ahí se trataba en su país. Acá vino, le dimos un año de tratamiento porque no completó en su país. Y miren como el otro pie también ya tiene compromiso ahí de tejidos. Poco de filtración a nivel de las orejas. Y este paciente desarrolló también eritema nodoso de tipo leprósico. Vean que estos nódulos que después se accedaron y quedaron así hasta que cicatrizaron, pero clásico eritema nodoso que fue tratado con talidomida con buena respuesta clínica. Este es otro paciente adulto mayor, que es el último que estamos manejando, tiene estas lesiones corporales y como ustedes pueden ver, tiene poco de infiltración, de máculas y entonces, vean, esto es una antigua cicatriz de una quemadura, pero en el tronco, en todo el cuerpo, tiene unas lesiones maculares que no se sabía que era. Acá también vemos inferiores igual, tiene múltiples lesiones. Que ven acá son varices, eso no es parte del cuadro, pero sí a nivel cutáneo
tiene compromiso de ese tipo. La parte también dorsal. Y miren, en la cara de este paciente también salió 4 cruces en la vaciloscopía y a pesar de ello, él tiene tremendas pestañas y cejas. Ese paciente no hizo madarosis, pero sí se ve aumento de los surcos, tiene fácil leonina, como ustedes pueden ver acá. Con autorización del paciente nos permitió esta fotografía. Es un paciente también, este es brasileño que había tratado en su país una vez por TB, por lepra. En nuestro país también recibió una tanda y vino porque refería parestesias en miembros superiores, nada más. Cuando le hago el examen clínico, le encuentro estas lesiones maculares y le mandamos a hacer pues una biopsia, que está aquí la cicatriz de la biopsia, y realmente se descartó lepra porque no le mandamos la biopsia por lepra, sino para ver otras causas, porque el examen clínico no había alteración neurológica. Y entonces, cuando vino el resultado de la biopsia, nos confirmó pues que esto era un vitiligo, no era lepra, y eso es lo importante, que no siempre una mancha es lepra, pues tiene que usted asociar que venga de zona endémica y que además tenga trastorno sensitivo y o motor en la lesión, entonces la sospecha recién es alta. Eso es importante recordar en estas circunstancias. Y bueno, pues sí es importante estar siempre conociendo las enfermedades, actualizándonos, porque miren este tremendo titular de un, de una, de un diario, pues, en que en Tuve detectan un caso de un paciente venezolano que se le hizo diagnóstico allá, y miren el título, ¿no? Primer caso de lepra en el país cuando hace muchos años tenemos casos y más de uno por año. Y entonces, lamentablemente, cuando no se conoce eso, pues salen estas noticias que malinforman a la población. Es importante que ustedes conozcan de lepra, sepan diagnosticar, de iniciar tratamiento y pueden también derivar, si es que consideran necesario, un caso de alta sospecha de lepra. Creo que esa es la última. Gracias. Y más bien pasaremos, por favor, a la ronda de preguntas, que espero que haya muchas, porque es importante que tengamos claro el tema de esta enfermedad. ¿Alguna pregunta, por favor? Tenemos todavía algunos minutos para poder responderlas en este momento. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Doctor, usualmente ¿cuánto toma el tratamiento para el paciente? ¿Y cuánto, y si hay un seguimiento para el paciente? Por supuesto, tiene que haber seguimiento, tratamiento multivacilares de 1 año, y en algunos casos se puede emplear 2 años, depende de la respuesta del seguimiento vaciloscópico. El tratamiento pausivacilar son 6 meses, y el seguimiento en las formas pausivacilares son de 3 a 6 meses después de comer tratamiento, y de 1 a 2 años en los pacientes que son multivacilares tratados. Y también se debe buscar los contactos intradomiciliarios, se debe también tamizar para hacer diagnóstico en los contactos, pero requiere un seguimiento de ese tipo, sobre todo en los multivacilares, que son bacilíferos que pueden transmitir la enfermedad, que sea un seguimiento estricto. Y entonces esa es la duración de tratamiento farmacológico, de 1 a 2 años, pero el seguimiento puede durar hasta 2 años más en algunas circunstancias. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Doctor, una consulta. Y Valer. Hay enfermedades que cuando se diagnostican o cuando se sospechan es necesario informar a alguna superintendencia superior. ¿La lepra es una de ellas? Sí, por supuesto, lepra es una enfermedad de notificación obligatoria. Y entonces hay un formato, una ficha de notificación. Cuando se detecta un caso, sigue en el formato y se envía al MINSA vía SUDIRIS, porque el medicamento no está en los hospitales ni en la DIRIS. Eso viene directamente, el MINSA lo envía por el caso que ustedes detecten, y el medicamento viene desde la OPS. Así que tened cuidado, porque ese medicamento no lo va a encontrar en ningún establecimiento o alguna farmacia privada, ¿no? Siempre lo va a encontrar que viene directamente de OPS, pero sí es de notificación obligatoria. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
¿Todo claro entonces? Bien. Sí, doctor, al parecer no hay más preguntas. Perfecto. Bien, entonces les agradezco por la atención y el día lunes entonces ya les he enviado el caso clínico lunes a las 8 de la mañana. Seamos puntuales porque a las 11 estoy de jurado de dos de sus compañeros que han ingresado, dos tesistas, dos o tres, no recuerdo, que me han llevado el correo. Entonces, de 11 a 1 voy a estar ocupado con eso. Entonces, a las 8 creo que es una buena hora donde siempre hemos trabajado. Y el miércoles la última actividad, que es también la revista del segundo artículo, que ya también le he enviado a su delegada, para hacer la última actividad de la semana. Bien, entonces les agradezco por la atención y nos vemos el día lunes a las 8 de la mañana para el segundo caso clínico. Gracias y buenos días. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta